Convierta 1,4 por 10 a la 2 kilogramos a gramos, 0,0023 microgramos a nanogramos y 7,25 por 10 a la menos 4 segundos a milisegundos. Antes de iniciar con la resolución propiamente de estos problemas, voy a destacar la notación E mayúscula. La notación E mayúscula es empleada por procesadores de texto que tienen límites para colocar superíndices para expresar la notación científica, especialmente en hojas de cálculo como Excel. En ese caso, la notación E mayúscula se lee como por 10. El número que acompaña a la E a la derecha va a representar el exponente de la notación científica. Si no hay un símbolo que lo acompañe, entonces la notación positiva, y en este caso será por 10 a la 2. Si nos fijamos en este otro ejercicio, que también tiene la notación E, se encuentra acompañado por un menos 4. Eso significa que es una notación negativa y se va a leer como 10 a la menos 4. Entonces, recalco que esta es una notación que se emplean en procesadores de texto limitados, como las hojas de cálculo de Excel, o procesadores de texto, también como el que estoy empleando en estos momentos. Aclarado este asunto de lectura, vamos a comenzar con la resolución del primer literal. 1,48 por 10 a la 2. Kilogramos. Ahora nos pide hacer una conversión. Entonces vamos a colocar nuestra barra para el factor de conversión y vamos a colocar la unidad que nos dan dividiendo y la unidad que nos piden multiplicando. En este punto debemos preguntarnos cuál es más grande, kilogramo o gramo. Como la respuesta es kilogramo, a él le vamos a dar la unidad y debemos preguntar cuántos gramos caben en un kilogramo. La respuesta, debido a que el prefijo kilo significa 1000, va a ser 1000 gramos. Adicionalmente, esto lo podemos hacer porque gramo es la unidad básica matemática de la masa en el sistema decimal. Recuerde que la unidad real básica es kilogramo, pero matemáticamente es el gramo. Entonces hay 1000 gramos en cada kilogramo. Al cancelar las unidades pertinentes, nos queda que kilogramo que multiplica, kilogramo que divide se cancelan y solo nos queda la unidad gramo que nos están pidiendo. Ahora vamos a pasar la magnitud significativa sin alterar y multiplicar las notaciones científicas. Como ambas son positivas, entonces simplemente tenemos que mantener la misma base por 10 y simplemente sumar los exponentes. 2 y 3 son 5. Por lo tanto, la respuesta es 1,48 por 10 a la 5 gramos. Al final del ejercicio, usted debe realizar el análisis dimensional, es decir, que su respuesta tenga un sentido físico. Usted tiene una cantidad de masa en kilogramos y lo va a expresar en gramos, que es una unidad más pequeña. Eso implica que el resultado debe dar un valor más grande que con el que comienza. Usted comenzó con 1,48 por 10 a la 2 y eso equivale aproximadamente a unos 148 kilogramos y al pasarlo a gramos ya son 148 mil gramos. O sea, en efecto, la magnitud aparentemente aumenta. Entonces, el análisis dimensional es correcto. Aumentó la magnitud al cambiar a una unidad más pequeña. Listo, seguimos con el segundo literal. 0,0023 microgramos. Bien, como aquí tenemos unos 3 ceros a la izquierda, velos acá, eso implica que hay un 1000 dividiendo. Entonces podemos
cambiar esa expresión del siguiente modo. Mandamos la coma hasta 2,3 y colocamos el 1000 como una notación científica negativa que nos indica que estamos dividiendo. Listo. Y así logramos una equivalencia más fácil de manejar posteriormente. Listo. Entonces 2,3 por 10 a la menos 3 es equivalente a 0,0023. Los tres ceros que están a la izquierda son los tres ceros que colocamos en notación negativa. Luego colocamos la barra del factor de conversión, colocamos microgramos dividiendo y nanogramos multiplicando. Ahora en este punto nos surge un problema, y es que ninguna de las dos es la unidad básica y por lo tanto no podremos colocar fácilmente las magnitudes. ¿Qué debemos hacer? Pues separar los factores de conversión, colocar dos. Uno que nos pase de microgramos a la unidad básica y otro que nos pase de la unidad básica a nanogramos. La unidad básica matemática en masa es el gramo. Recuerde que es matemática, no es la unidad base real. ¿Listo? Gramo es más grande que cualquiera de las dos unidades que necesitamos resolver, así que gramo va a ser la unidad. Ahora debemos saber cuántos microgramos caben en un gramo y cuántos nanogramos caben en un gramo. Sacamos nuestra tabla y vamos a buscar las magnitudes para micro y nano. Entonces aquí está micro y aquí está nano. La magnitud para micro va a ser 10 a la 6 y vamos a ignorar el negativo. La magnitud para nano va a ser 10 a la 9 y vamos a ignorar el negativo. Entonces procedemos. Micro es 10 a la 6 y en nano 10 a la 9. Observamos que el factor de conversión tenga sentido físico. Gramos más grande y van a caber 10 a la 6 microgramos en cada gramo. Igualmente, un gramo es más grande y van a caber 10 a la 9 nanogramos en cada gramo. Hecho esto, vamos a pasar a cancelar las unidades pertinentes. Microgramo que multiplica con microgramo que divide, gramo que multiplica con gramo que divide y la respuesta nos va a dar en nanogramos, justo lo que nos están pidiendo. Entonces nanogramo pasa en la respuesta y ahora hay que resolver, bueno, también pasa la magnitud 2,3 por, también pasa la base de la notación científica que es 10 y hay que averiguar ahora el exponente. Este se encuentra a la menos 3 y este que está dividiendo se encontrará a la menos 6 y este de acá se encontrará a la 9, positivo. Entonces la respuesta quedaría como menos 3 menos 6 más 9. Menos 3 menos 6 es igual a menos 9 y menos 9 menos 9 es igual a 0. Ahora, todo número elevado a 0 y especialmente las bases de potencia 10 son igual a 1. Por lo tanto, la respuesta es 2,3 nanogramos. Listo. Vamos con el literal C. C. Colocamos el dato que nos están dando, 7,25. La unidad son segundos y el problema nos pide pasarlo a milisegundos. Entonces ya tenemos escrito el dato que nos dan. Colocamos la barra del factor de conversión. Segundo que multiplica necesita un segundo que divida y
nos están pidiendo pasarlo a milisegundos. Aquí tenemos la unidad básica matemática del tiempo y que también es la unidad básica real de tiempo y es el segundo, y debemos pasarlo a milisegundos. Entonces, milisegundos es más pequeño que segundo, por lo tanto segundo queda como la unidad, como el número, como con un 1 aquí imaginario. Y debemos determinar cuántos milisegundos caben en un segundo. El prefijo mili implica 1000, por lo tanto son 1000 milisegundos los que van a caber en un segundo. Por 10 a la 3. En este punto corroboramos que las unidades se nos cancelen y nos queden milisegundos. Segundo que multiplica, segundo que divide se cancela. Por lo tanto la unidad sobreviviente es milisegundo. Pasa la respuesta. La magnitud pasa a la respuesta. La base de la potencia de 10 pasa a la respuesta. Y lo único que nos resta es calcular el exponente. Tenemos a la menos 4 y a la 3. Simplemente y queda a la menos 1. A la menos 1. Y la respuesta sería 7,25 por 10 a la menos 1. Si le interesa la respuesta alternativa, que es igual de válida, simplemente es desplazar la coma una unidad a la izquierda y quedará 0,725 y le sumamos una unidad al exponente, menos 1 más 1 quedaría la 0, por lo tanto todo eso se nos vuelve 1 y queda 0,725 milisegundos. Y con esto hemos terminado estos tres problemas de factores de conversión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.